Pero en verdad, hace un par de años, mi esposa fue diagnosticada con una enfermedad de demencia. Se llama Lewy bodies y no sé si ustedes conocen esa enfermedad, pero les invito a buscar la definición en el internet. Pero en verdad han sido 2 años muy difíciles, pero también años repletos y llenos de bendiciones. Porque hemos aprendido un montón de cosas. Muchas cosas estamos aprendiendo diariamente. Y una cosa muchas cosas. Pero en primer lugar quisiera expresar mi gratitud a todos los que nos están ayudando. Y este salón no quiero mencionar nombres porque estoy seguro que se me olvidaría un nombre. Pero docenas de personas se han ofrecido como voluntarias para ayudarlos en la casa. Y bueno, varias mujeres aquí, hasta 6 mujeres aquí también nos han ayudado. Nuestra familia también, tengo 2 hijas que prácticamente son ángeles. Aquí está mi yerno y con mis nietas y estoy muy agradecido por ellos y por todas sus atenciones, que en verdad son muchas. También tengo hija que vive en Houston, que ha venido para ayudarnos. Tenemos hija mexicana, foster daughter, que también nos ha venido para ayudarnos por una semana. Y varias personas han pasado por la casa. Y es más, es que por el ministerio en esta región, pastor Jorge, ha sido un gran apoyo, una persona que me ha animado mucho, y también el pastor Pablo Toledo y el pastor Henry Rojas, que también aquí están algunos de sus miembros. Entonces, la iglesia donde asistimos, esos pastores allá son fantásticos. Y es más, es que hemos recibido mensajes, comunicaciones, estamos orando por ustedes desde Cuba, México, Colombia, Venezuela, hasta Chile, hasta España, Panamá y hasta China. Entonces estamos en comunicación con hermanos que son miembros del cuerpo de Cristo en todas partes del mundo. Y lo que he aprendido es que, Dios ama, ¿verdad? Y Dios ama a través de su pueblo. Dios ama a través de su cuerpo. Y eso ha sido una gran bendición. Es que no tengo palabras para expresar mi gratitud, en serio. Es que es imposible expresar cómo me siento hasta mañana. No invité a mi esposa para acompañarme porque es un poco difícil, pero felizmente fue con la señora que la cuida casi diariamente a su iglesia y ella se levantó muy animada y fue con ella esta mañana. Pero algunas de las damas aquí presentes están colmando a mi mujer con sus expresiones de amor y no palabras para decirles muchísimas gracias de todo corazón. Estoy muy contento, muy en paz y muy agradecidos por todas las atenciones de muchas personas del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a buscar un pasaje favorito mío que para mí es de mucho ánimo, y quisiera compartir un poco más acerca de mis experiencias, no para vangloriarme ni para predicar a David Morán, sino para glorificar a Cristo y para glorificar a Él, así como Él me ha animado, me ha consolado, y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por las aflicciones que sufrimos. Estoy seguro que en este salón hay personas que en este momento están sufriendo. Hay personas que están de luto. Hay personas que están experimentando desánimos, frustraciones, personas desilusionadas. Esto existe en el mundo caído. Y lo que nosotros tenemos que aprender es que el cristiano no es inmuno de todo esto. Es que Dios no nos salva de las pruebas. Es más, a veces pasamos por más pruebas porque somos creyentes en Cristo. Así como Pablo le dijo a Timoteo, es que los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo van a sufrir tribulaciones. No cabe duda. Entonces no deben de ser sorprendidos. Pero al mismo tiempo, nuestra fe nos tiene muchos recursos para poder nutrirnos, alimentarnos y animarnos, y hasta capacitarnos, hasta formarnos, corregirnos, para que seamos hijos de Dios, conformados más y más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así, 2 Corintios
capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Ahí paro, pero voy a leer un poco más adelante. Oremos. Padre nuestro, esta es tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Gracias por este gran apóstol, al cual tú diste la revelación de Jesucristo, al que tú dijiste esas palabras perfectas de verdad que nos revelan así como es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que por medio de este mismo Espíritu que tú nos ilumine y que nos haga entender no solo la persona, sino un poco más de su gracia, su amor, su consuelo y su misericordia. Ministranos por el Espíritu Santo a través de estas verdades para la gloria de Cristo. Te lo pedimos esto. Amén. Bueno, un texto muy famoso, muy conocido, quizás casi todos ustedes lo tienen de memoria. Dios dispone todas las cosas. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Bueno, ¿en verdad? ¿Usted cree eso? Sí, amén, sí, claro. Muy bien, vamos a ver. Todo lo que pasa en su vida es para su bien, ¿verdad? Las enfermedades, las pruebas, los retos financieros, los conflictos en su matrimonio, son para su bien. La muerte de un ser querido, los insultos de gente dificultosa, las injusticias en el trabajo, la rebeldía de un hijo o hija que fue criada bien. Estos sentimientos de abandono, rechazo, aislamiento por amigos o familiares cercanos, el sentido de soledad, fracaso, aislamiento. ¿Dios dispone estas cosas? ¿Dios dispone estas cosas para su bien? Quizás malentendemos este versículo. A veces pensamos que algo malo pasa conmigo, entonces el día siguiente algo bueno va a pasar. No, es que no es así. Estoy sufriendo, por eso Dios tiene que bendecir. No, tampoco. No es así. Vamos a ver que Dios tiene un propósito por medio del cual Él permite que nosotros suframos aflicciones. Pero a veces, ¿cuál es nuestra primera respuesta cuando estamos pasando por una prueba? Bueno, yo puse una lista de como 4 o 5 cosas, pero no tengo tiempo para mencionarlas todas. Voy a mencionar solo una. Es que a veces, también es mi primer pensamiento también. ¿Qué hice? Dios me está castigando, ¿no? Y bueno, también los discípulos, Cristo también le hicieron la pregunta, ¿verdad? En Juan 9, acerca del hombre que estaba ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ninguno, respondió Jesús. Pero para que Dios reciba la gloria. Para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Bueno, en el mundo es que existe la respuesta secular, pero no vamos a ni mencionar esa respuesta porque las cosas no pasan al azar. Hay un propósito. Pero hay que entender cuál es el propósito, ¿verdad?
Es decir, es muy cruel decirle a cualquier persona que está sufriendo, no debiste pecar tanto. Una persona que está en el hospital, que ha estado, y mucha gente ha estado orando por meses, por años, para que Dios la sane. No debiste pecar tanto. Tienes muy poca fe. Cruel. No es así. Bueno, hay que hablar con Job, ¿verdad? Porque sus amigos también le dijeron lo mismo. Y el libro completo está contestando esa falsa respuesta con un no en mayúsculos, ¿verdad? Y al fin de cuentas Dios ni mencionó ninguna falta, ningún pecado de Job. Dios tiene otro propósito. No tenemos tiempo para meternos en el estudio del libro de Job. Pero mi único punto que es, este concepto es falso. Este concepto es cruel. Este concepto no funciona. Este concepto desanima. Y no es como Dios funciona. Entonces, el punto principal, pero antes de llegar al punto principal, vivimos en un mundo caído. Sabemos que cualquier sufrimiento que experimentemos es por los pecados de Adán y Eva. Y porque Dios maldijo la tierra por sus pecados. Entonces, hasta los terremotos, los huracanes, las tormentas, las enfermedades, el dolor de cabeza, el estrés, conflictos entre las relaciones son consecuencias de los pecados de nuestros primeros padres. Y por supuesto hay ciertas consecuencias cuando nosotros pecamos, pero entonces no se puede decirle a ningún hermano, bueno, esta prueba es por exactamente este pecado. Ni usted sabe eso, ni esta persona. Vamos a ver un panorama un poco más amplio. El propósito principal para el cual Dios permite que suframos es para nuestra transformación espiritual. Y la misma palabra de Dios enseña eso. Antes de meternos yo tengo 4 puntos sencillos de aplicación de este pasaje, pero antes de meternos en estas aplicaciones, hay que decir en voz alta lo que es el propósito, porque la misma promesa que tenemos en Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, sigue así. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, esta promesa es para los llamados. Lamentablemente no es para los no creyentes, es para los cristianos. No hay ningún propósito bueno para el sufrimiento para el que no cree en Cristo. Por favor, si usted no cree en Cristo, por favor, cree en Cristo. Es que no hay persona que le ame más que Cristo. No hay persona que haya sufrido más por usted para probar que lo ama de manera infinita. Jesucristo lo ama más que su pareja, más que sus hijos, más que su abuela. Cristo lo ama. Cristo se sacrificó por usted. Entonces hay que entender que uno tiene que aceptar a Cristo para poder entrar en su propósito entre los demás llamados. ¿Y cuál es ese propósito? El versículo siguiente. El propósito se menciona con claridad. Ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces, todas las cosas que pasan en la vida, no importa lo que nos suceda, un conflicto en el matrimonio, un problema financiero, no importa. Dios está manipulando, Dios está colocando, Dios está arreglando, Dios está disponiendo todas esas cosas para al final, todas estas cosas cumplen el propósito. ¿Y cuál es? La transformación espiritual de su carácter para hacerlo más conformes a ese propósito. Dios lo ha llamado para que sea conformado como hijo de Él, conformado a su Hijo, a su carácter, a su persona. Amar como Él ama, tener misericordia como Él tiene misericordia, servirle a Dios como el Hijo principal. Entonces, la conformidad a la imagen de Jesucristo. Dios está colocando todo, manipulando hasta... Recuerda que un ejemplo muy sencillo.
no tan sencillo, pero muy claro en el libro de Génesis, capítulo 50, cuando los hermanos de José lo habían vendido como esclavo. Y Dios bendijo a José para que se elevara hasta tener la posición de como segundo en autoridad en todo Egipto. Y cuando sus hermanos fueron a Egipto en busca de pan durante días de escasez, encontraron a su hermano y estaban con miedo porque ahora José está en la posición de poder ejecutarlos, vengarse por lo que habían hecho. Y ustedes saben muy bien lo que dijo José, ¿verdad? Ustedes lo que hicieron, lo intentaron para el mal. Pero Dios lo intentó para el bien, la salvación de muchas vidas. Y muchas vidas sí fueron salvadas. Los egipcios, las naciones a su alrededor, la familia de Dios y hasta la simiente de Jesucristo para que Dios pudiera salvar el mundo. Entonces, Dios manipula. El ejemplo más grande es cuando los enemigos de Cristo lo crucificaron y Dios manipuló las artimañas de Satanás. ¿Para qué? Para salvar el mundo. Dios manipula. Y tengo mucho cuidado en decir esto. Hasta Dios manipula mis propios pecados, las consecuencias de mis propios pecados para mi bien, para mi formación, para mi transformación. Es otro sermón, no tengo tiempo, pero estoy tratando de hacer el punto que no debemos ser sorprendidos por las aflicciones, no debemos ser desanimados por las aflicciones. Tenemos un Dios soberano, un Dios grande, un Dios de amor, un Dios que está en control, un Dios que toma estos detalles y los manipula y algo buenísimo sale, la formación de mi carácter según la imagen del Hijo Jesucristo. Muy bien. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, pero yo leo otro más. Me gusta mucho lo que el autor de Hebreos dice con respecto. El Señor disciplina a los que ama y azota a todo que recibe como hijo. Nuestros padres también nos disciplinaban por un breve tiempo, como les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Oh, Dios me está formando, Dios permite que sufra, porque Dios quiere formarme, Dios quiere disciplinarme. ¿Para qué? Para que participe yo en su santidad. Bueno, hacemos lo mismo como buenos padres, ¿verdad? Lastimamos a nuestros hijos. A veces, ¿verdad? ¿Para qué? Para que compartan nuestros valores. Para que sean personas más bien, bueno, se comporten mejor. Para que crezcan en madurez. Dios lo hace lo mismo. Entonces, el propósito es la transformación espiritual. Un dicho quizás que no entendemos muy bien. C.S. Lewis dijo, bueno, Dios nos ama, pero a veces tiene que lastimarnos para que seamos más fáciles de amar. Es decir, sale mejor en inglés. God loves us, but sometimes he has to hurt us to make us more lovable. ¿Verdad? Dios tiene que lastimarnos para que seamos personas más fáciles. Personas más fáciles de amar, personas más agradables a Él y a los demás. Pero eso requiere un poco o mucho de dolor. Beneficios. Entonces, aquí me meto en las aplicaciones. Número 1. ¿Cuáles son los beneficios de las aflicciones que nos transforman? ¿Cuáles son los beneficios prácticos? Dios nos permite sufrir los dolores y padecimientos en esta vida para que, número 1, para que experimentemos la presencia y consuelo de Dios. Y si estamos experimentando la presencia de Dios, si estamos experimentando el ánimo, la misericordia, el consuelo de Dios, eso en sí es transformativo. La presencia de Dios es transformativo. Yo recuerdo hace varios años, cuando se me murió mi papá. Por supuesto, estaba muy triste, manejando para llegar a
a su lado antes de que se me muriera, sabiendo que no iba a llegar y no llegué. Pero de repente Dios me colmó con un sentido de paz. Me colmó hasta con gozo, con gratitud por el regalo como el don, la dádiva que mi papá era para mí. Eso fue una experiencia para mí sobrenatural. Dios me vino, me animó y me dio su paz. Pero normalmente, ¿cómo nos anima? ¿Cómo nos comunica con su consuelo Dios? Normalmente es por medio de otras personas. Normalmente es por medio de otros hermanos en Cristo, así como el apóstol Pablo mismo dijo en capítulo 7 de esta misma carta, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que vivimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló por la llegada de Tito, otro colega, otro hermano en la fe, otro misionero, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de los corintios. Bueno, obviamente, ¿verdad? Que cuando estamos sufriendo, cuando estamos desanimados, es que cuando llega un hermano en Cristo para animarnos, para orar por nosotros, cuando nos visita, cuando levanta el teléfono para llamarnos, qué cosa tan animadora. Usted lo ha experimentado, yo también, en muchas ocasiones de mi vida. Estoy participando ahora en un grupo de soporte para los familiares de personas que tienen Alzheimer's. Y me doy cuenta de que los hombres que tienen familia o amigos en su red de apoyo siguen muy bien. Y los que no, sufren mucho más. La soledad no sirve. Pero la comunión en Cristo sí sirve mucho para animarnos. Y Dios quiere comunicar su amor, su misericordia y su consuelo con nosotros, con usted, por medio de otros hermanos, hermanas en Cristo. Y bueno, ¿cuál es la aplicación? Hay que aprender a recibir. A veces no nos quiere recibir, ¿verdad? Es que soy una de esas personas. Mi esposa es una de esas personas. Es que por toda su vida ha servido a otros. Es muy difícil descansar, recibir. Pero ¿qué cosa? La gracia es recibida. La salvación no es por obras. La salvación no es por esfuerzos humanos. La salvación es por no trabajar más. La gracia que nos anima también es para ser recibida. Tenemos que humillarnos. Yo tengo que humillarme. Yo tengo menos dificultad que mi esposa. Es que tenemos que humillarnos para que otras personas ejerzan sus dones y cumplan su llamado. Muchas personas han llegado a nuestra casa. Bueno, una señora que está presente, no menciono su nombre, me llamó. Quiero servir, yo quiero pasar por casa, yo quiero atender a Ann. No te puedo dejar porque tiene que buscar trabajo para cuidarte, para sostenerte. No estoy buscando trabajo, me dijo. Estoy buscando los trabajos, exactamente lo que dijo. Estoy buscando los trabajos que fueron preparados de antemano, que yo anduviese en ellos. Oh, qué cosa. ¿Dónde escuchó eso? Bueno, es Efesios 2:10. Otra persona, mi hija Foster de Houston, me llamó, quiero venir para atender a mi mami. No, yo empecé a hablar de cosas que ella pudiera hacer para disfrutar el sur de la Florida. No tienes que entretenerme. Yo vengo para servir. Oh, entonces hay que dejar que las personas sirvan. Porque por servir están cumpliendo la voluntad de Dios para ellos. Están llenando
el llamado que Dios tiene para ellos. Están siendo bendecidos por servir. Entonces, así es la gracia. Número 2. Dios nos visita personalmente para animarnos, para comunicar su consuelo. También Dios permite que nosotros suframos aflicciones, porque las aflicciones son una escuela en la que aprendemos a consolar a otros. Versículo 4. Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones para con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Bueno, casi no tengo que decir nada, ¿verdad? Bien claro. Bien claro. Pero voy a decir algo. Hace 4 años, mi esposa recibimos una llamada telefónica a las 6 de la mañana. Fue un hermano de ella para decirnos que el esposo, otro cuñado de su hermana, había tomado su propia vida. Cometió suicidio. Era un cristiano maduro, el hombre, hasta un teólogo que enseñaba a la teología reformada en su propia comunidad, que queda 2 horas al norte de aquí. Pero él había sufrido toda su vida de una condición neurológica. Y Anne y yo fuimos al lado de la viuda, la hermana de ella, y literalmente caminamos en las calles con ella con un solo objetivo: no permitirla maldecir a Dios, así como en el caso de la esposa de Job. Y en aquel entonces, la hermana, la viuda, no era muy madura en la fe, pero ella se sujetaba a la palabra de Dios y se involucró en el estudio bíblico con otras mujeres que la atendieron muy bien, muy bien. Y después de un par de años, esta hermana de mi esposa emergió una hermana sabia, totalmente transformada, y por las aflicciones que había sufrido y por lo que Dios le había enseñado en esos 2 años, para poner en perspectiva lo que había pasado a su esposo. Y cuando nosotros recibimos, hablando de mi esposo y yo, la diagnosis de la enfermedad de demencia, Lewy bodies demencia de mi esposa, eso fue una noticia bastante abrumadora para nosotros, devastadora. Noticias que en verdad han cambiado por completo nuestras vidas, por completo. Y experimentamos un rango de emociones: enojo con Dios, frustración, temor, desorientación. Algunas de las emociones que nosotros nos sentimos en aquel entonces, si nos hicimos la pregunta, ¿qué pensamos? ¿Qué oramos? ¿Con quién hablamos? ¿Quién nos aconsejaría? Y fuimos a la casa de la viuda, la hermana de mi esposa, que había sufrido 2 años anteriores el suicidio de su esposo. Fuimos a su casa y después de 3 días nos sentimos como si estuviéramos en un retiro espiritual. Nadie nos había hablado como ella. Nadie hasta hoy nos habla con tanta ternura, con tanta comprensión, con tanta simpatía, con tanto entendimiento. Hablé con ella 1 hora ayer. Que nadie nos aconseja mejor que ella. En palabras concretas, ¿qué había pasado? Ella sabía consolarnos con el mismo consuelo que de Dios ella había recibido, y todavía lo hace, o hace con otras personas. Y al despedirnos de ese fin de semana de su casa, yo le leía a ella este pasaje, este mismo pasaje. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido podamos consolar a todos los que sufren. Iba a seguir leyendo, y al oír este versículo, ella saltó de su silla gritando en voz alta: ese soy yo, es mi llamado. Y eso es llamado. Entonces Dios
en su gracia y por medio de su consuelo y por medio de esta tragedia, entre comillas, el suicidio de su esposo, un cristiano consagrado, Dios había transformado a esta quejona, criticona, sarcástica, en una mensajera sobrenatural y efectiva del consuelo y misericordia de Dios. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dios permite estas aflicciones y en este caso las usó para crear una gran consejera de consuelo. ¿Y la aplicación? Si usted está pasando por pruebas y tribulaciones, y todo el mundo está o va a pasar, sí, hoy no, mañana. Los jóvenes, no tanto, porque van a vivir para siempre. No van a morir tampoco. No van a sufrir nada. Son fuertes. Yo también era así. Atleta, fuerte, nada me pasa. No, pero es una mentira. Si usted está pasando, porque en un día va a pasar, busque consejo con los que están sufriendo más o menos lo mismo. Y tome notas. El pastor Pablo Toledo siempre me dice, David, tú no tomas notas, porque estamos hablando de muchas cosas, haciendo muchos planes y está comunicando cosas conmigo y se me olvida. David, tú no tomas notas. No, tome notas. Yo tengo otro hermano en Cristo que por medio de este mismo, con esta misma experiencia por la cual estamos pasando, él me urge, David, tome notas. Entonces, nota cuidadosamente lo que Dios está enseñando, porque Dios le está preparando. ¿Para qué? Para ser mensajero de consuelo para otras personas. Recuerde lo que Dios le está enseñando. Tome notas para que pueda comunicar después el mismo consuelo que de Dios usted ha recibido. Muy práctico, ¿no? Número 3. Y en verdad, yo sé que se marcha el tiempo, pero son latinos y no les importa, ¿verdad? Porque ninguno de ustedes tiene reloj, ¿verdad? Es que el reloj no es lo que importa, es el evento. Entonces, yo voy a parar hasta que Dios se ha venido, ¿ok? No, hay que participar. Número 3 es participar en los sufrimientos de Cristo. Wow, versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos abundante consuelo. Y si leemos lo demás, este consuelo es para los que están escuchando esas palabras, es para los que están animando a Pablo, es para todo el mundo. Pero yo confieso, yo he contemplado el significado de este versículo prácticamente toda mi vida y nunca lo he predicado. Hoy tampoco hoy sí voy a... Hoy me atrevo. A ver, tenemos un profesor Parasita que también escribió una tesis sobre este concepto y todos sus escritos están en la página y les animo a que busquen. Son una maravilla. Y también le envié lo que había escrito sobre sus propias enseñanzas y me dijo que sí, David, es lo que enseñé. Muy bien, ok. Entonces, voy a compartir con ustedes lo que Jim Panaggio escribió acerca de este punto. Dice así: la transformación espiritual es una cosa tan difícil, y es difícil. Crecer en Cristo no es nada fácil. Es tan difícil que requiere algo poderoso e intruso. Algo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y qué es este algo? Dolor
dolor. Así como el famoso C.S. Lewis dice, Dios nos susurra a través de los placeres. Es la verdad, ¿verdad? Bueno, estoy bien bendecido, es que qué bueno, Dios me ha colmado con gracia. Y entonces, pero no pensamos más. Dios nos susurra a través de los placeres. Dios nos habla por medio de la conciencia, entendemos entre el mal y bien, entonces Dios nos guía, nos da buen juicio y, son cosas más o menos livianas. Pero Dios nos grita por medio de los dolores. El dolor no puede ser ignorado. El dolor tiene que ser atendido. Y sí, prestamos atención. Ok, Dios. ¿Qué me dices? Tenemos que escuchar. Porque llegamos a nuestro límite. A propósito, hay otro mito evangélico aquí, ¿verdad? Dios no le va a dar más de lo que usted puede soportar. Lo hace constantemente. Bueno, hay que leer estas cartas. Pablo siempre había llegado a su límite. Y Dios lo hace con propósito. Quiere que lleguemos a nuestro límite. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades es cuando empezamos a depender de Dios y cuando somos más débiles, somos más fuertes en gracia. Entonces, Dios usa el dolor para llamarnos la atención y para que nosotros aprendamos a sujetarnos a Él. Y así estamos llegando a ser más fuertes en gracia. Pero hay mucho más. Los sufrimientos. Pablo dice que participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. ¿Qué es esto? Los sufrimientos se refieren a los sufrimientos que Cristo mismo sufrió en ejercicio de su misión. Burlas, malentendidos, golpes, injusticias, insultos y todas las privaciones y sacrificios. Y Él lo soportó en sujetarse a la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Por amor, para amarnos, para salvarnos. Participamos en los sufrimientos cuando sufrimos tribulaciones en el mismo sentido, en ejercicio de la misión de Cristo, en la misión de vivir el Evangelio y avanzar el Evangelio. Bueno, rápidamente algunos ejemplos. La burla que vimos cuando tratamos de testificar a Cristo. Y estamos participando. El cansancio cuando tratamos de amar a una persona difícil. Y estamos tratando de a veces amarlo incondicionalmente. Y la persona es que no reciproca el amor. Y estamos cansados. Sufrimientos de Cristo. Él experimenta eso todos los días. Cuando sentimos rechazo, aislamiento, abandono, estamos acercando a Cristo que fue desamparado de manera infinita. Y ese es el corazón del Evangelio, hermanos. Cristo abandonado al infierno para redimirnos. Cuando sufrimos injusticias y nos consideramos víctimas inocentes, estamos participando en los padecimientos del único justo e inocente que fue aplastado a polvo y quebrantado, palabra de Isaías, quebrantado en la cruz por sumirse perfectamente a la voluntad de su Padre. Es posible que pase esta copa de sufrimiento, pero no sea mi voluntad, sino tuya que se haga. Y fue aplastado. Por ser desamparado, experimentó la soledad, Jesucristo, la soledad infinita, lo que nunca jamás usted ni yo vamos a experimentar. Y lo hizo por amor para nosotros. En otras palabras, estamos empezando a entender el Evangelio mismo cuando sufrimos injustamente. Estamos poco a poco entendiendo lo que es la gracia cuando sufrimos injustamente. Y esta ilustración es muy, muy personal. Pero por favor entiendan que es
para la gloria de Cristo. Participamos en los sufrimientos de Cristo puede significar una cosa tan sencilla como el dolor y desánimo que experimentamos cuando tratamos de amar a otra persona incondicionalmente y esa persona no responde o no es capaz de responder. Y el ejemplo personal es este. Ustedes ya saben, hace aproximadamente 2 años mi esposa fue diagnosticada con demencia. Lewy body, que es horrible, que afecta la totalidad de una persona. A veces no me reconoce. O peor, me considera una amenaza, un hombre intruso que debe buscar otra habitación. A veces empaca su maleta para salir o insiste que yo empaque la mía. Y no tiene memoria de estar casada. Estamos en eso todos los días. Bueno, ayer sí me reconoció. Pero en sus episodios de psicosis, lo que son, ella se pone hostil y a veces agresiva físicamente. Pero gracias a Dios, no todos los días. Pero les confieso, todo el mundo con buenas intenciones me dicen, David, tienes que objetivar todo eso porque no es ella, es la enfermedad. Ok, claro que sí, así es. Qué bueno, buen consejo. Pero en esos momentos me siento divorciado, abandonado, rechazado, me siento viudo, que he perdido mi pareja. ¿Y qué me dice Jesucristo en esos momentos? David, ama a tu esposa, sacrifícate por ella, así como yo me he sacrificado por mi novia la iglesia, que a ti te incluye, David. David, a veces tú también me dejas a mí y me ignoras y me excluyes de tus planes y me tratas como si no me conozcas. David, ámala, tal como yo sigo amándote a ti, siempre buscándote y a tu bien más alto. Ámala con un amor fiel y permanente, tal como te amo a ti. Bueno, ¿no es así? Cristo prometió amarnos eternamente, permanentemente. Cristo juró a su promesa. Cristo confirmó su promesa y juramento con sangre que derramó de la cruz. Entonces, Cristo nos dice a nosotros los esposos, ama a tu esposa así como yo te amo a ti y como yo me he sacrificado por ti. Y esa es la gracia. Y nosotros no respondemos muy bien a Jesucristo. No respondemos con cariño y amor ni obediencia a Jesucristo. Cristo siempre está buscándonos, siempre está tras nosotros, siempre nos está persiguiendo. David, ¿dónde estás? Yo pensaba que teníamos una relación personal. ¿Dónde estás, David? Estás adorando muchas cosas más. Entonces, aprendemos la gracia, ¿verdad? La gracia es un amor incondicional. La gracia sufre injusticias. La gracia sufre rechazo. La gracia sufre malentendidos. Y cuando estamos sufriendo y cómo experimentamos el rechazo de una persona, un ser querido, una persona que en verdad amamos mucho, es decir, es el Evangelio, estamos aprendiendo el Evangelio, estamos aprendiendo la manera en que Dios nos ama, los desobedientes y rebeldes y tercos. Ok. Gracias, Padre, por enseñarme el Evangelio. Yo predico el Evangelio casi todos los días, pero poco a poco estoy entendiendo. La gracia es una cosa fenomenal. La gracia es una cosa prácticamente incomprensible, una cosa muy difícil para entender y recibir y poner en práctica. Y por eso Dios nos visita con dolores para enseñarnos lo que es la gracia. Qué bueno, gracias a Dios. Y yo digo que he aprendido muchas cosas más. Yo confieso, y es una cosa sobrenatural, que Dios ha puesto en mi corazón un amor
por ella mucho más grande que nunca he tenido en mi vida. Mi deseo más grande es cuidarla, protegerla y apreciarla. Y estoy aprendiendo muchísimo de ella. Sus oraciones son oro. No ha perdido su amor para Jesucristo. No ha perdido su amor para la palabra de Cristo, la que escucha 2 horas diarias por su teléfono. Y sus oraciones son preciosas. Cuando participamos en la misión de Cristo y participamos en las mismas incomodidades que Él sufrió, empezamos a entender un poquito el Evangelio de pura gracia. Y así empezamos a experimentar la transformación espiritual, la conformidad a la imagen de Jesucristo. Entonces, la aplicación es sencilla, ¿verdad? En el momento de la aflicción, de la prueba, del desánimo, ¿qué es lo que me estás enseñando? Y Él va a contestar. ¿Qué es lo que me estás enseñando? Y Él va a contestar. Y menciono y cierro el punto 4. Dios permite que suframos para aprender a no confiar en nosotros mismos. Es que eso tampoco no requiere comentario. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, hasta perdimos la esperanza de salirnos con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió ¿para qué? Propósito, ¿para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, tenemos esa tendencia de confiarnos en nosotros mismos. Tenemos mucho orgullo. Cuando tiene que ver con la gracia, cuando tiene que ver con la relación con Dios, con la recepción de la salvación de Dios, la recepción de la gracia de Dios, entonces hay que confiar en Dios y no en nosotros mismos. Y Dios nos envía dolores para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en el que resucita a los muertos. Y tan pronto como Dios nos quita el dolor, entonces volvemos a confiar en nosotros mismos. ¡Qué barbaridad! Así somos, tan tercos. Y bueno, entonces, para concluir, nosotros experimentamos los mismos dolores que sufren los demás, pero para nosotros estos dolores no nos hacen daño. En vez, Dios los usa para destruir en nosotros lo que sí nos hace daño. ¿Qué cosa? Si Dios usa dolor para destruir en nosotros el dolor que en verdad no nos hace daño, eternamente no nos hace daño. Últimamente hablando no nos hace daño. Pero Dios nos envía dolores para destruir en nosotros lo que nos hace daño. El orgullo, egoísmo, la autosuficiencia. Esas cosas sí nos matarían eternamente. Esas cosas nos separarían de Dios eternamente. Esas cosas sí nos hacen muchísimo daño. Y por amor, por misericordia, por gracia, Dios nos está enseñando a depender más y más de Él para que experimentamos la transformación espiritual, la conformidad según la imagen de Cristo, el propósito para el cual fuimos creados. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Oremos. Padre, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu consuelo. Enséñanos por medio de nuestras aflicciones de sujetarnos a ti, a tu voluntad, para que maduremos y experimentemos más y más y más la conformidad a la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo, el propósito para el cual fuimos llamados para ser tus hijos. Gracias, Padre, porque tus planes son perfectos y son excelentes
y beneficiosos y llenos de bendición, de paz, de gozo para nosotros. Gracias. Te amamos porque siempre nos amas incondicionalmente. Por medio de que Cristo ha sufrido por vivir y por derramar su sangre y por resucitar para vencer la muerte. Gracias, Padre, que vengas pronto, Jesucristo, para renovar la tierra y los cielos para tu honra y gloria. Te lo pedimos esto. Amén.